Warning. Buenos días, tardes, noches, amigos y amigas. Saludos de Alejandro Melgares y bienvenidos a nuestra charla número 51 de Teatramos, donde hablamos de artes escénicas. There are zombies on the streets. Un placer contar hoy, martes 14 de febrero, con la directora, escenógrafa, vestuarista, actriz, dramaturga, artista y madre gallega, Marta Pazos. ¿Qué tal, Marta? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues sí, madre, acabo de llegar de recoger a mi hijo del cole, o sea que todo eso que has dicho, sí, me representa. Te representa, ¿no? La primera pregunta que siempre hacemos al inicio, Marta, ¿cómo es tu relación con las redes sociales? Bueno, pues es una relación que ha ido mutando, ¿no? Yo no soy nativa digital y entonces al principio me costó mucho como entenderlas, ¿no? Y poco a poco he ido, también a raíz de trabajar con gente joven, pues le he ido cogiendo cariño y ahora la veo como una herramienta más, ¿no? Y tengo una relación pues creativa con ellas. Qué bonito. Creativa como es su trabajo. La excusa para hablar de teatro pues son los Max. A Soy toda tarde cuando morren as nais, a las 8 de la tarde cuando mueren las madres, ha obtenido 5 candidaturas a optar a finalista en estos premios. Marta versiona y dirige esta obra y cabe decir, oye, que hemos estado escuchando al inicio de fondo la música que Hugo Torres, a quien hemos pedido permiso para usarla y sonara en esta charla, maravillosa. Estamos preparados para a conmoción. Preparadas para a acción. Preparados para a risa e para a reflexión. Preparadas para a sorpresa. Absolutamente preparadas para calquera sorpresa. Queremos que a actriz nos sorprenda. Queremos que a actriz nos faga pensar. ¿Cuál fue el origen, de qué trata y cómo te llegó este texto de Avelina Pérez? Pues este proyecto parte de un convite que Fran Núñez, el director del Centro Dramático Galego, me hace para dirigir el texto de Avelina. Él en ese año que se estrenó el año pasado, el eje de su programa era la relación del artista y el público, ¿no? Y entonces cuando me ofrece esto, yo estaba haciendo la comedia sin título en el CDN. Y entonces pues me pareció que hacía un díptico perfecto, ¿no? Para trabajar en esa temporada, porque la comedia sin título tiene el artista que se sube, que desde el escenario increpa al público, ¿no? Diciendo que va a ser la revolución, le habla a un público burgués. Y en A Soy toda tarde, en el texto de Avelina, la dirección es a la inversa, o sea, es el público burgués quien está increpando, interrumpiendo todo el tiempo a una actriz que quiere desenvolver su función a las 8 de la tarde, ¿no? Entonces, pues esta relación me parecía muy interesante y una obra, pues en mi puesta en escena contesta un poco a la otra. Pues hablando del texto de Avelina Pérez, si me permites, le damos paso porque ha querido aportar esto. Hola Marta, ¿qué tal? Me piden, la verdad, que pueda decirte cómo fue trabajar contigo. Ya lo sabes, o sea que voy a ser un poco desobediente y cambiar la direccionalidad y deciros a todas las personas que estáis escuchando esto que fue una experiencia muy linda para mí. Marta ya sabe que me sorprendí, que me reí, que me sobrecogí, que reconocí totalmente el texto y que, aunque en muchos momentos me sorprendió el propio texto, y eso es maravilloso. Yo y Marta no tuvimos relación en la puesta, fue una cosa que hablamos las dos, y yo conocí la obra en el estreno, ¿no? Y la verdad, con un poco de miedo de ver qué ocurría, qué me parecía, y fue estupendo, fue una experiencia estupenda. Así que solo puedo decir, y ahora otra vez para ti, Marta, que tengas mucha suerte en todo lo que haces, que te vaya bien, que disfrutes sobre todo. Un abrazo. Bueno, pues Avelina Pérez, qué bueno, ¿no? Que la autora reconozca su texto y se sorprenda, ¿no, Marta?
¡Wow! ¡Qué sorpresa más grande! ¡Qué emocionante escuchar a Avelina! Es una actriz y una persona que yo respeto muchísimo en los dos ámbitos, ¿no? Y la verdad es que fue un goce trabajar con ella a partir de su obra, ¿no? Nosotras somos dos artistas que tenemos una concepción muy parecida del hecho escénico y trabajamos desde la desjerarquización también de las disciplinas escénicas. Entonces, aunque no hacía falta, pero sí yo sentía que tenía ese permiso, ella me lo dio para hacer con su literatura dramática lo que yo quisiera, ¿no? Y poder navegar ahí y poder, pues eso, expandirme con mi equipo. Y eso no siempre acontece. Y con el texto de Avelina sí que fue así. Y además, esto fue una especie de pacto, Sí. ¿no? Que ella también me lanzó, de decir, no quiero ver nada, porque yo la invitaba a los ensayos y dijo, no, prefiero Sí. no ver nada. Quiero encontrarme con la obra a partir de mi obra, ¿no? Y entonces fue muy emocionante porque realmente ella se pegó un buen viaje, ¿no? O sea, como si fuera una espectadora que está descubriendo. Ella me decía cosas del texto que ni matices que ni había reparado al escucharlo, ¿no? Entonces eso es bellísimo, muy generoso por su parte, ¿no? Ver cómo otra artista dialoga con tus materiales. Y es que, para quien no la conozca, bueno, el trabajo de Marta es intuitivo, relacionado con la pintura, luego hablaremos de ello. La acción de Asoi toda tarde tiene lugar, sobre todo, como hemos hablado antes, en el patio de butacas. Se habla de la soledad, la violencia, el vacío. ¿Qué más temas, retrata esta obra que he visto que algún medio lo describía como un juego irónico, ¿no?, sobre el ego del teatro? Sí, la verdad es que es muy irónico. Esto está en la escrita de Avelina, ¿no? Hay algo muy identitario que nos conecta también, que es que las dos somos gallegas, entonces tenemos la retranca en el ADN. Y Avelina presenta, es precioso este juego de espejos de artista y público, porque el público vamos buscando, ¿no?, al teatro como un espejo de la realidad. Y lo que presenta Avelina es un público lleno de máscaras, ¿no? Que estando en esa platea, lo que van haciendo en su evolución, en su arco, es quitándose la máscara, ¿no? Y también por eso, para mí, la construcción del personaje de la actriz quería traerlo a un teatro más relacionado con lo real, ¿no? Un teatro pues que fuera una actriz relacionada con el postdrama, pues con un teatro mucho más contemporáneo, ¿no? Y que hubiera estos dos, o sea, que la propia obra funcionara como un díptico en sí, que funciona en simultáneo, que tú lo puedes ver en simultáneo. Por eso el espacio se presenta, el espacio de Blancañón, se presenta como un teatro cortado a la mitad, ¿no? Como si fuera una tarta. Sí. Y tú ves estas dos secciones del teatro. Espejo grotesco, ¿no?, de la sociedad occidental contemporánea que vi que definías, ¿no? Sí, un poco recoger la tradición valleinclanesca, ¿no? También vuelvo a nuestra identidad galega. Sí, esto se recoge ahí y hay también claros lazos a eso. Oye, pues el texto veo que ya recibió, ¿no?, el premio Álvaro Cunqueiro, con lo cual ya parecía tener, evidentemente, gran valor de punto de partida. El Centro Dramático Galego presentó en abril la obra en Santiago de Compostela, interpretada por Camila Bosa, Sabela Domínguez, José Manuel Esperante, David González, María Llanderas, Alba Loureiro y Toni Salgado. ¿Cómo fue el trabajo de dirección ahora que hemos visto vídeos, ¿no?, ahí que estabas con ellos, con todos ellos, Marta? Bueno, pues la verdad es que fue un privilegio trabajar con este elenco. Hay una parte de actores que yo conocía, a pesar de que no había trabajado con ellos como directora, pero sí pertenecen a mi generación, y otras, una parte de las actrices que pertenecen a una generación posterior a la mía.
Y la verdad es que el texto de partida es una apuesta para el intérprete y la intérprete. Es un texto muy difícil porque es un texto muy coral todo el tiempo. Sí que hay partes que tienen monólogos, pero sobre todo es un texto a 5 voces. Entonces, pues trabajamos en 2 fases. Una primera residencia artística el año anterior, en el que pues yo reúno a todo el equipo, no solo a la compañía, a los actores y actrices, sino también al equipo artístico, ¿no? Y entonces trabajamos todos juntos en la sala de ensayo a partir del texto de Avelina, de las imágenes que explotan ahí, del trabajo de mesa que yo he hecho antes. Y se trabaja desde el cuerpo. Ahí es fundamental también el trabajo de la coreógrafa de Ruth Balbís en movimiento, sí. Y entonces ahí ya Ruth también hace una observación y un entrenamiento de lo que va a ser el trabajo posterior. Y después dejamos unos meses de barbecho para construir, para madurar las ideas y dar estos giros, ¿no? Y poder pues llevar, por ejemplo, el diseño de figurinos de Pierpaolo maravilloso Álvaro, pues a otro que entre en otro estado, ¿no? Porque hay personajes que sí que aparecen en el texto de Avelina, pero hay otros personajes que no aparecen, por ejemplo, los personajes de los conejos, porque esa platea es verde como un bosque, ¿no? En el que se pierde pues una Alicia, también hay referencias a Alicia a través del espejo, y entonces pues estos personajes no salen a partir del texto, salen a partir de improvisaciones o ideas que yo llevo. Entonces pues se necesita este tiempo para trabajar, pues eso, materializar esto, y después ya en ese tiempo también los intérpretes estudian el texto. Ajá. He visto también que has dicho alguna vez que te gusta ponerlos, ¿no? A los intérpretes en el lugar de los espectadores. Sí. Y en mi lugar incluso, hay jornadas en las que le doy mi lugar y ellos pues dirigen el espectáculo. A mí me interesa mucho esto, ¿no? O sea, las diferentes perspectivas salir del eje para después, cuando vuelves a tu eje de nuevo, que tu visión sea mucho más completa y puedas tener muchísimos más materiales, ¿no? Entonces, pues cuando aparece esa fase, aquí he trabajado un poco como en ópera, ¿no? Que los cantantes llegan el primer día pues a sala con toda la partitura sabida, y en este caso también sobre todo por el origen de la propuesta, tenían que venir con todo el texto sabido, y después fue empezar a montar. Y como nos gusta destacar la labor de todos, producción de Centro Dramático Galego, cabe añadir, ya lo hemos mencionado, el vestuario de Pierpaolo Álvaro, a quien hemos tenido presente en una de nuestras charlas, junto a Roger Portal como asistente, espacio sonoro ya hemos nombrado también a Hugo Torres, Ruth Balbís en movimiento, Nuno Meira, iluminación, Esther Quintas, caracterización, Pablo Chávez, asistencia, escenografía, Iría Acevedo en asistencia de dirección junto a ti, Xandre Vázquez, producción y escenografía de... Alguien que te quiere hacer una pregunta. ¿La escuchamos? Hola Marta, ¿qué tal? Qué bien. Bueno, aquí va mi pregunta. Como escenógrafa, que también eres, ¿conoces la importancia que tienen las reuniones de equipo creativo desde el inicio para que todos podamos aportar las primeras ideas y nos nutramos los unos de los otros, y así poder establecer el universo de la pieza dentro de unos mismos parámetros y prevenir esas sorpresas que a menudo nos hemos encontrado durante las sesiones técnicas previas a un estreno, en las cuales hacer algunos cambios, según qué cambios, es absolutamente imposible? Por poner algunos ejemplos, pues vestuarios y escenografías de un mismo color que empastan de manera magnífica, pero no ayudan a destacar a los personajes y no favorecen a la profundidad, por ejemplo, o cambios radicales de color de escenografía según un tipo de iluminación u otra, una utilización diferente del espacio, entre otros. ¿Puedes contarnos alguna anécdota
en la que de repente viste algo que para nada habías imaginado y tuviste que buscar una solución para perseguir y defender esa idea inicial? ¿O por el contrario, tuviste que hacer un ejercicio personal de desenamorarte de tu idea y enamorarte de la nueva? Bueno, un beso muy fuerte y nos vemos muy pronto. Hasta luego. Bueno, pues se trata de Blanca Añón, que por cierto, oye, no hemos dicho las candidaturas de los Max, que son Blanca, mejor diseño de espacio escénico, Pierre en vestuario, mejor espectáculo de teatro y Marta en versión y dirección. Anécdota, dice, en la que de repente viste algo que para nada hayas imaginado y tuviste que buscar una solución para defender esa idea inicial, o tuviste que hacer un ejercicio para enamorarte de una nueva idea y desenamorarte de la que tenías, dice Blanca. Pues sí, y además me pasó con una... Sí. Por fortuna, me pasó con una escenografía mía. O sea, yo la diseñé, pero como yo era la clienta también, o sea, pude dar un giro completo. Pero sí, me pasó con la escenografía de Otelo. Y menos mal que yo trabajo así, pues eso, ¿no? En fases de creación diferentes, sí. Y entonces yo estaba muy convencida de la idea. Además la escenografía era el pañuelo de Desdémona gigantesco, era escalado, pues medía 7 metros el pañuelo. Y entonces la primera residencia artística me parecía una idea genial, ¿no? Que toda la escenografía fuera ahí, como algo súper esencial, casi como una escultura de Oldenburg, ¿no? Pero lo probé y era horrible. Era horrible, no funcionaba nada. Vaya. Y entonces recuerdo que en aquel momento hacía el vestuario Silvia Delañó, y Silvia había diseñado los figurinos para mi escenografía, dialogando con la escenografía. Entonces, pues tuvimos que dialogar mucho ahí, claro, porque yo le cambié la escenografía y entonces ella tenía que dialogar con una nueva escenografía, ¿no? Y decía, yo creo que no va a funcionar con esta nueva, ¿no? Porque yo la pensé para la otra. Si hubiera pensado esto, no habría diseñado esto. Y bueno, para mí es lo fascinante de trabajar en lo procesual, ¿no? Muchas veces hay mucho dolor. Sí me ha pasado y no solo con escenografías mías, igual trabajando con otra gente, sino yo como espectadora viendo escenografías muy buenas infravaloradas. Ajá. ¿Sabes? Que de repente pues se quedan... la dirección hace que no se habite la escenografía, ¿no? Y eso pasa muchas veces también porque por la escenografía llega en el último momento y entonces los intérpretes y la dirección solo están trabajando muy poco tiempo en el espacio escénico, entonces les cuesta mucho habitar o a veces la dirección no trabaja no focaliza ahí, ¿no? Entonces... sí, me produce dolor, porque yo trabajo desde la plástica estética, sí. y desde el diálogo de los materiales. Entonces, cuando ves trabajos en los que esto se desequilibra mucho, pues claro, salgo con la sensación de ¡ay, qué pena!, ¿no? Pero muchas veces lo tienes que hay una persona que decide, ¿no? En el caso de la escena, pues es el director y la directora de escena junto con la producción. Entonces ahí, pues muchas veces tienes que decir, bueno, pues esta idea me la guardo para otra ocasión, ¿no? O mira, sí. Y muchas veces también me ha pasado que accidentes de cosas que no han llegado o que no han podido ser. Yo también trabajo mucho desde el desapego, ¿no? Y entonces... pues esta sensación, este trabajar desde lo procesual y entender el proceso como también un equilibrio de las cosas que aparecen y las cosas que también se dan, pues me ha ayudado pues muchas veces a encontrar grandes hallazgos, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, cuando diseñé la escenografía de la ópera Amnesia de Clio. ¿Sí?
había una escena que se llamaba El caballo de Troya y yo con mi productora pues habíamos encontrado un caballo de poliéster que nos dejaban del Teatro Dona María II de Lisboa. Y entonces nos fuimos a buscar el caballo y de repente el equipo de producción me dijo: Marta, no podemos buscar el caballo porque el caballo no cabe por 5 centímetros, no entra las orejas en el camión. Vaya. Y entonces, claro, yo pensé, vale, ¿qué me está queriendo decir esto, no? Y entonces pensé, bueno, a lo mejor la escena se llama El caballo de Troya y a mí, que no me gusta la literalidad, estoy aquí metiendo un caballo de Troya. Y entonces pensé cuál era el caballo de Troya en ese momento, ¿no? Y como era una escena en la que un ejército de mujeres que venían del mundo de la cultura ocupaban la Casa Blanca, entonces pensé, tiene que ser un cuadro. Entonces llamé al dramaturgo, a Fernando Epelde, el libretista de la el ópera, compositor. y le dije, el libretista era Fernando, es verdad, la composición es de Fernando Buide, y el libreto de Epelde, eso es, los dos Fernandos. Sí, los dos Fernandos, sí. Entonces le dije, estoy buscando un cuadro, tiene que ser un cuadro, ¿qué cuadro es? Y entonces él acababa de ver Invitadas, la exposición en el Museo del Prado, en la que sacaban fondos y recibían otras pinturas de artistas mujeres, de pintoras. Y el cuadro, el buque insignia era Susana y los viejos de Artemisia Gentileschi. Y entonces él me contó la historia de este cuadro que yo desconocía, fíjate, en aquel momento. Y entonces dije, perfecto, pues este sí que es un caballo de Troya. Aquí Artemisia está en la cara de los viejos, está denunciando a sus violadores, está retratando a sus violadores. Este es un caballo de Troya. Entonces lo reproduje a grandísima escala y detrás metí el ejército. Entonces, pues esto es la historia, ¿no? De cómo muchas veces estos materiales o estas imposibilidades traen algo muchísimo mejor. Sí, aquí veo Carmelo Rivas, como decía, confeccionó un trabajo soberbio. Soberbio el trabajo de Marta, por supuesto, en aquel trabajo que estaba recordando, Marina Pardo de Angela Merkel, maravillosa, Sebastián Peris de George Bush, pues por supuesto, maravilloso. Hablas de ese proceso creativo y es que Marta, para quien no sepa en el teatro, pues parte del concepto artístico del que quiere hablar, la necesidad de contar algo o un encargo, y entonces, pues oye, nace el misterio que llama ella. Un mundo frenético en el que el arte pues, se basa en crear, desde Calipso en 2015 con Boadora, que está escuchando, por cierto, pasando por Siglo Mío, Bestia Mía, hace 3 años más o menos, o más recientes Twist, que vimos aquí en Madrid en el Circo Price, o ese Safo de Mérida, que se escenificará, por cierto, de nuevo el 25 de febrero en el Auditorio de Santiago de Compostela, entre otros. Más de una veintena de proyectos en España y Portugal con una metodología en la que Marta se ha fijado cómo han aplicado incluso alumnos o alumnas suyas. Ahí ha incorporado, de hecho, a su trabajo. Hago esta reflexión porque qué importante, ¿no?, es observar y escuchar en el arte a quien hay alrededor, incluso los propios alumnos, para poder optimizar el trabajo, ¿no, Marta? Pues yo sí, aprendo muchísimo de esto, porque además es fundamental, ¿no? Cuando estás haciendo, o sea, a mí no me gusta mezclar procesos, ¿no? Cuando estoy haciendo, estoy muy, muy encima de la obra y después necesito distanciarme para analizarla. Y este distanciamiento no solo parte de mi propia, con mi propia obra, sino de la opinión de la gente que tengo alrededor, que tenga de la propia obra, ¿no? Y esto trae tantos eurekas, ¿sabes? Sí. Es tan positivo. Sí, esto me ha traído muchísimo aprendizaje, la verdad. Y en los últimos años sí que tengo el privilegio pues de poder dar muchos talleres o clases en másters, conferencias, foros que para prepararlos tengo que volver siempre sobre mi trabajo, pero desde una forma ya teórica, ¿no? Y así poder desarrollar un pensamiento y siempre descubrir cosas nuevas, que es lo que me hace después
pues dar los siguientes pasos, ¿no? En las obras que vienen. Sí, es fundamental esto. Bueno, licenciada en Pintura de Bellas Artes por la Universidad de Barcelona y dirigiendo desde el año 2000, fundó junto a compañeros en 2007 la compañía Voadora, gran trabajo de investigación hasta 2022. Ahora Marta y su equipo también trabajan en proyectos como Alexina B, que hablamos antes de una ópera. Esta es otra ópera que se estrena en marzo en el Gran Teatre del Liceu, con tu dirección escénica. Arrancaba en Barcelona, licenciada en Bellas Artes, y concluye en Barcelona. ¿Qué podemos decir de esta ópera de Raquel García Tomás? Wow, es un proyectazo. La verdad es que pinta bien, sí. Sí, pinta bien. Es un proyecto muy querido y muy esperado y cosido a fuego lento. Llevamos 3 años trabajando en este proyecto. Es un proyecto muy especial también a nivel estadístico, si quieres contarlo de ese modo. ¿Cómo es eso? Pues mira, pues esto es que en 175 años de historia del Liceu, solo una mujer ha estrenado, una compositora ha estrenado en la Sala Grande. Solo una mujer en 175 años. Y esta es la segunda vez que va a pasar con esta ópera de Raquel García Tomás, que además recoge la biografía de Erculín Barbán, también llamada Alexina B, que es una persona intersex del siglo XIX, ¿no? y escribió sus memorias, y entonces esta ópera es el recoger esta biografía. La ha escrito el libreto Irene Guiraud. Es una ópera en francés. Y es una historia maravillosa, y la partitura, bueno, estamos deseando que la escuchéis, ¿no? Para mí Raquel ha hecho un trabajo sublime, y después para mí es un patio de recreo, ¿no? De repente tener la Sala Grande del Liceu con la orquesta del Liceu, con estos intérpretes, el coro de niñas del coro Vivaldi, o sea, es un proyecto muy, muy querido. Otra vez, también el equipo artístico, yo he trabajado antes con ellos y son maravillosos. El movimiento lo hace María Cabeza de Vaca, Max Lenzel hace la escenografía, Nuno Meira las luces, Silvia del Año el vestuario. Y bueno, la verdad es que es un sueño de proyecto, y es un momento importante también, no solo porque pues seamos 3 mujeres que estamos capitaneando este proyecto, que es una producción íntegra del Liceu, sino porque también por la historia que se lleva ahí, ¿no? Es muy importante visibilizar estas historias, ¿no? de los personajes no privilegiados de la historia. Entonces es importante, es una historia real, Alexina B es un ícono intersex, y es muy importante que esté ahí, ¿no? Y que la lírica también pues empiece a hablar de otros temas y conecte con otro tipo de público también. Y en el Liceo, es que qué maravilla. Oye, veo que, bueno, naciste en Vigo en el 76, criada en un barrio obrero de Pontevedra, eres hija de un músico de jazz y una enfermera, pero ¿qué fue lo que te llevó a Barcelona, ahora que hablábamos de Barcelona, Marta? Pues me llevó de Barcelona escaparme de un novio que tenía. ¡Hala! Hoy San Valentín. Qué bonito hablar hoy de eso. Ahí te lo digo. No, me río. La verdad es que yo empecé a estudiar Bellas Artes en Pontevedra, que por cierto era una facultad fabulosa, pero yo era de Pontevedra, entonces quería pues vivir otro tipo de experiencias, ¿no? Y entonces yo la primera vez que viajo a Barcelona voy con mi madre, que iba a un congreso de enfermería, y una de las primeras visiones que tengo, no se me olvidará, fue el Liceu quemado. En el año 94. Sí. Y entonces pues yo llego allí, me quedo impresionadísima con esto, y bueno, y mi intuición me dijo, el año que viene pues tienes que venir aquí, ¿no? Y entonces pues conseguí una beca y me fui a acabar la carrera, a hacer la especialidad. Entonces había especialidad, era antes de Bolonia esto, y entonces me fui a hacer pintura allí, y ahí ya entro en contacto con el teatro también, y con la performance, y viví 5 años allí, y es una tierra muy, muy importante para mí, ¿no? Fue
la primera vez que no era como la hija de, o la amiga de, o la hermana de, o la nieta de, ¿no? Era, pues, esto, Marta. Entonces fue muy, muy importante para mí, fue el germen de toda lo que vino después, ¿no? Vamos concluyendo porque lo que te preguntaba precisamente, estaba haciendo la reflexión, digo, porque hablaba de Barcelona, que eras hija de un músico de jazz, ¿no? De una enfermera. Decía que estos días, ¿no? Que hemos visto esa reclamación de salud pública, ¿no? Que imagino que tú lo has vivido en casa, fundamental, ¿no? También lo de tu madre, y que se cuenten, ¿no? Con unos mínimos derechos. Completamente, o sea, y que nosotros, yo pienso siempre el privilegio que tenemos en nuestro país, ¿no? Y no sé, imagínate que estuviéramos en Estados Unidos. ¡Oh, sí! O sea, es que claro, cuando de repente te comparas con otros tipos de haceres, cuando te das cuenta también, ¿no? En plan, tenemos que cuidar, pero la sanidad pública, la educación pública, lo público, ¿no? Es lo de todos. Entonces, sobre todo la sanidad, con lo que acaba de pasar, con lo que acaban de hacer por nosotros, ¿no? Me parece, bueno, fundamental cuidarnos. Lo que conecta con el cuerpo es... Y bueno, el teatro es política, y así lo veía yo en el Teatro María Guerrero. Antes hablabas de comedia sin título. Mira, 8 de diciembre de 2021, me gusta sentarme, ¿no? En uno de los palcos de ahí del María Guerrero, no porque las entradas sean baratas, más baratas que también, sino porque me gusta a veces observar las reacciones del público. Digo, si hay luces de sala, como en este caso, no quiere decir que no esté atento a la obra, es que soy así de friki. Sí. Escena con una bandera, y hay 3 espectadores indignados que se levantan y se van. Y pensé, qué bien. Digo, que el teatro al menos despierte inquietud, aunque sea eso, ¿no? Mejor a que bostecen, se duerman o se aburran. No sé si piensas igual. Bueno, yo concretamente en la comedia sin título, que además habla de eso y empieza con una escena en la que el espectador 1 y la espectadora 1 se van. ¿Sí? Se van y dicen, esto no es teatro, ¿no? Y yo intuía que eso iba a pasar a lo largo de la obra también, porque es algo que me pasa habitualmente desde que hago teatro, ¿no? Pues me pasa mucho. Hay veces que se van a lo mejor 25 personas, hay veces que se va una persona. Recuerdo además en el estreno de la comedia que mi madre estaba sentada en un palco al lado de la puerta. Yo pensaba, pobre mujer, yo también estaba en un palco como tú, observando toda la obra, sino al público y a mi madre. Y ella, que ya me conoce mucho, ha venido a muchos estrenos, pero decía, qué pena, hija, que se haya ido tanta gente, ¿no? Pero porque por lo que se pierden de la obra. Entonces, claro. Es normal. Para mí, el teatro debe transformar, ¿no? Y te debe golpear. Y en este golpearte, impresionarte, muchas veces la reacción es levantarte e irte, y eso para mí es muy, muy lícito, ¿sabes? Otras veces es pues quedarte hasta el final y cuando cae el telón levantarte y gritar bravo, ¿no? Lo que no soporto es el teatro que no te transforma. A mí, como te estoy hablando como espectadora. ¿sabes? Sí, eso es lo mismo que te decía, claro, lo que te deja indiferente, ¿no? Lo que te deja indiferente. A mí esto no me interesa como teatro, ¿no? Para mí el teatro me ha de hacer sentir viva. Independientemente después de su estética, o si es algo... No tiene que ver con el gusto, ¿sabes? Para mí. Entonces, cuando pasan estas cosas en mis obras, yo lo veo normal. Me preocupa más casi el cuidado de la compañía y prepararlas para esto, ¿no? Y en la comedia pasaba mucho, y además el Teatro María Guerrero era perfecto para esto, y trabajábamos con el color ahí, porque el público también estaba teñido de este naranja, ¿no? De esta fantasía, y la luz de la sala también permitía que tú vieras que la gente se levantaba y se iba. Y para mí eso también era espectáculo, ¿sabes? Era una parte del espectáculo, como una performance que tú no podías controlar, ¿no? Pues había
una vez pues gente que una persona se desmayó y la tuvieron que sacar y la gente pensaba que formaba parte del espectáculo, pero no. O sea, la realidad entra por la puerta. En la escena de la bandera, fíjate, se iba... Sí. Porque también era como algo que se iba cargando, ¿no? Donde más se iba la gente era en la escena de los del solo que hacía Chelis Quinza, y después venía, que era un solo de danza conectado totalmente con la libertad, con plantear cuerpos diversos en el escenario, con un empoderamiento muy, muy potente, y esa era la escena donde se iba más gente, ¿no? Curiosamente. Sí, es un misterio siempre, es algo muy, como para mí, muy, muy interesante a nivel procesual, ¿no? El estudio de esto, ¿no? Hablamos al inicio de lo intuitivo del trabajo de Marta, de la pintura a colores vivos, como los del cuadro que pintaste hace 18 años, un autorretrato que te ha acompañado siempre, imagen de Soda, una pieza en la que, de hecho, estás trabajando para la clausura del Festival de los Sentidos. ¿Qué podemos decir de esa pieza? Ay, es una pieza preciosa, es un convite que me hace la dirección del Festival 10 Sentidos, y es una pieza con niñas. Ellas me dicen, bueno, pues este año son en la temática, cada año tiene una temática el festival, y este año son las ilusiones, ¿no? Y entonces pues tengo estos dos materiales, ¿no? Bueno, 3 materiales. Tengo la caja escénica del teatral musical, niñas y las ilusiones, ¿no? Y entonces pues en esto estoy trabajando. Y bueno, estoy trabajando en varias cosas a la vez. Es como pintar varios cuadros a la vez, porque también presento en la cuadrinal de Praga de escenografía de este año, de esa edición, una pieza, una instalación también que se podrá ver en la Galería Nacional, y bueno, y otros proyectos para la temporada que viene, ¿no? Entonces pues ahí estoy. Eso, con lo que te digo, como trabajando en varios cuadros a la vez, ¿no? Pintando varios cuadros a la vez. Es un no parar lo que hace Marta, la compañera Rocío García, titulada en El País Martapazos, ¿no? La dramaturga que abraza los colores. Y ya sí que concluimos con esto, porque de hecho en nuestra última charla hablábamos de los colores vivos del cine de Almodóvar, ¿no? De ese Technicolor. Lo hacíamos, fíjate, con el actor Paco Racionero, que a sus 80 años pues nos regaló su tiempo, y como en todos los encuentros nos gusta rescatar un fragmento de la tertulia anterior, pues aquí también lo escuchamos. Desde que a mí Luis Luque me llamó hasta que pusimos esto en pie pasó un año. A mí me llamó en septiembre del año 21 y lo hicimos en septiembre del año 22. No hemos estado siempre ensayando, pero sí varios meses. Entonces, con lo que te dan de los ensayos, no puedes vivir. Pues hacía esta reflexión de la intermitencia, ¿no? En un trabajo que recientemente tenía con Luis Luque, Celebración, y hablábamos del Estatuto del Artista, ¿no? Recientemente aprobado. ¿Qué te parece, Marta? Si a tu modo de ver crees que le falta algo, responde a gran parte de las demandas de los artistas. Bueno, a mí me parece que cualquier cosa es mejor que lo que sí, ¿no? porque Mejor algo que nada. Claro, es que mejor algo que nada. Obviamente es una cosa primigenia, que es la primera vez que se lanza en España, ¿no? O sea, yo cuando voy a trabajar a Francia, o cuando trabajo con intérpretes belgas o alemanes, claro, hablamos de nuestras condiciones y ellos alucinan, ¿no? Pero me parece un avance muy grande con respecto a lo que había, que era una comprensión nula de lo que es ser un artista en este país, ¿no? Y de cómo trabajamos nosotros, pues eso, como bien decía Paco, desde la intermitencia y desde que los procesos son muy, muy largos. Yo tengo el privilegio de
de trabajar en escénicas y trabajar en plásticas a la vez y de estar trabajando en muchos proyectos a la vez, y entonces eso me permite pues estar siempre en activo. Pero en el caso de... O sea, yo he trabajado como intérprete muchos años, ¿no? Si solo trabajara de intérprete es algo durísimo, es algo muy, muy duro. Y sobre todo, las intérpretes y los intérpretes que se dedican al teatro. Cuando tú haces temporadas y tienes el privilegio de hacer una temporada, es fantástico, pero si después tienes 1, 2, 3, 4 bolos en un mes o 4 bolos en 4 meses, es que no puedes vivir de esto, ¿no? Entonces, me parece pues que el estatuto del artista era lo que tenía que pasar, ¿no? Es verdad que no es seguramente como queríamos, ¿no? Ya que pasara, pero sí desde luego responde a muchas cuestiones y a mucha lucha que se estaba pidiendo desde hace muchos años, ¿no? Y es un estatuto difícil, mucho respeto por las personas que han estado redactándolo ahí y que han estado llevando esto a cabo. No es nada fácil y somos un colectivo muy grande y con oficios muy específicos también, ¿no? Entonces, pues se hace lo mejor que se puede y siempre abierto a evoluciones, ¿no? A ensayo-error. Por supuesto, como evolución es el trabajo de Marta. Oye, ha sido un placer, compartir estos minutitos contigo, Marta. No, ha sido un placer contigo. La verdad es que qué maravilla. Me he sentido muy, muy confortable y te felicito. Te lo has preparado súper bien. O sea, y me ha emocionado mucho las sorpresas que me has dado también con Blanca y con Avelina. Sí, muy, te lo has currado. Bueno, me alegro mucho, gracias a ti, por supuesto, Marta. Oye, bueno, en menos de 24 horas hablaremos con la dramaturga y actriz Alicia Montesquieu, 6 candidaturas a los Max por la obra Las hermanas de Manolete. Ojalá veros en Cádiz, por supuesto, Marta. Los mejores deseos, no solo en esos Max, en Barcelona, en todos esos proyectos, por supuesto, que tienes en pie, y espero que este encuentro, como hemos dicho, haya servido no solo para constatar el respaldo de tus compañeros y compañeras, sino también del público, y con todo y con eso, ojalá disfrutar de tu buen hacer por mucho tiempo, Marta. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para vosotros. Hasta siempre. Y muchas gracias.